Hola, soy el Doc Zodiac y el día de hoy les quiero traer un unboxing flash de esta figurita de Seiya pequeño de la marca china Shine Time. Ya sabemos, cuando escuchamos Shine Time es sinónimo de calidad. La encontré muy barata en AliExpress, alrededor de $23, y vamos a ver qué tal nos trae esta figurita que pinta para bien. Bien, ya tenemos aquí esta cajita que nos dice ST de Shine Time, lanzado el 2022, Made in China. Una cajita de buena calidad que protege bien, aunque vino media maltratada por el viaje. Vamos a abrirla y ver qué nos trae en su interior. Y nos trae un blister donde podemos ver a nuestro Seiya pequeño con 2 rostros, y el que viene incluido son 3 rostros. Nos trae un manual de cómo armar las Pandora Box, y esta funda donde vienen las Pandora Box, vienen 2, nos vienen selladas, así que vamos a abrirla inmediatamente. Bien, aquí tenemos que nos trae una Pandora Box de bronce, en sí es plateado, y una Pandora Box dorada. También nos trae una base de plástico transparente. Nos trae las 2 correas de las Pandora Box y nos trae una fundita con los pares de manos intercambiables. Vamos a armar las Pandora Box. Y mira, ya tengo por aquí ya montadas las 2 Pandora Box, la de Pegaso y la de Sagitario. También tenemos los accesorios, las caras de acción, la llorando, tenemos una buena cantidad de manos intercambiables. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para el precio me gusta mucho la idea de tener un Seiya pequeño, niño. Realmente la ropa, no sé, no estoy muy seguro si es cuando él estaba entrenando o cuando ya fue a competir por la armadura de Pegaso que peleó con Cassius, porque la Clock parece que fuera cuando peleó con Cassius. Tiene las botas verdes, estos tirantes verdes también aquí en el pantalón. La ropa es cremita, amarilla cremita. Tiene las cintas, las vendas en los brazos, cinturón verde. Aquí lo que faltaría es la hombrera que tiene en esa pelea. Pero en cambio, cuando se vio los flashbacks que recordaba a Marin entrenando, él tenía parecida la ropa, pero era más blanco la ropa. Y entonces, y también se ve como más pequeño, o sea, y cuando ya está peleando con Cassius, ya han pasado 6 años y se lo ve más joven. Y estoy con esa duda. Si tú lo sabes, pónmelo en los comentarios. Bien, voy a poner por aquí al lado de un clock, My Clock. Míralo, ponerlo ahí. Si lo podemos ver, para que tengas una idea, está al lado de Shiryu en la armadura B3 de Great Toys. Este es un clock de 18 centímetros y el Seiya más o menos te mide, vamos a ver, unos 9 centímetros y un poquito más. Bien, ese es el tamaño. Vamos a detallarlo ahora. Lo voy a mostrar de cerca. Esta carita de acción, mira nada más, es muy bonito, están bien detallados. Shine Time es sinónimo de calidad, ya sabemos. Este rostro llorando, muy bonito. Y saquémoslos de aquí, de esta basecita. Aquí tenemos el cuerpo, el rostro. Mira nada más los cabellos. Está muy interesante. Aquí nos trae un orificio que no sabemos para qué es. Vamos a detallar las articulaciones, que me parecen geniales también. Mira el brazo 360, giro en bíceps 360 también. El codo solo trae una articulación, así que no vamos a tener un buen rango de movimiento aquí, pero es suficiente para estas figuritas. Las manos también son articuladas bien. La parte de la cabeza gira entre 60 hacia atrás. Ese es el rango de movimiento, hacia atrás, hacia adelante. Tiene un muy buen rango de la cabeza. Podemos hacer muy buenas nuestras poses. También giro de cadera es totalmente 360 hacia adelante. El torso también para atrás, excelente.
El split no es muy amplio, no quiero forzarlo más para que no se me rompa, pero está aceptable. Lo que es la patada, se salió, pero esto se pone fácilmente. Hasta ahí nomás. Un punto de articulación en la rodilla. Pies también tienen movilidad hacia arriba, hacia atrás y hacia los lados. Por ese sentido tenemos una muy buena figurita. El plástico se siente aceptable, no es de las mejores calidades que digamos, pero está muy bien. Las Pandora Box de plástico PVC, el Pegaso, mira, muy bonitos. Esto nos deja muchas redadas a la hora de sacarlo de los arbolitos y eso no me gustó demasiado, pero para el precio eso es genial. También las correas a la hora de poner el pin adentro es un poco tedioso, así que tienes que tener mucha paciencia para ponerlo, pero no da dificultades. La Pandora Box de Sagitario no está realmente bien detallada, bien diseñada, pero también es muy bonita. Nos da la opción de tener a nuestro Sella de Pegaso en niño. Bien, cuéntame, ¿qué tal te pareció esta figurita? ¿Estás interesado en comprarla? Ya sabes, quítame la duda cuál es la clock que tiene aquí. Si es cuando entrena con Marín o cuando ya pelea con Cassius y se gana su armadura de Pegaso. Bien, bueno, yo creo que con eso es todo esta figurita. La recomiendo 100% si que la encuentras a un buen precio. Por encima de los $35-40 no creo que sea conveniente, pero si la encuentras de 35 para abajo es muy buena. Hay unas opciones que puedes comprar solo el Sella, con una Pandora Box o con las dos. Bueno, ahí tú ya decidirás cuál es tu opción. Tienes que ver bien en AliExpress porque a veces te sale un precio económico, pero es realmente solo el Sella y no te vienen las Pandora Box. Bien, conmigo eso es todo. Espero te haya gustado este video de nuestro Sella niño. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los My Clock X. Chao, cuídate. El vencedor ganará la armadura sagrada de Pegaso como prueba de que es uno de los caballeros de Atenas. La armadura sagrada de Pegaso. He recorrido un largo camino con el único afán de poseerla y no voy a irme sin ella. Esa piedra con las manos desnudas. No creo que pueda. Mi mano. Pobre, llevas aquí 3 años y aún no eres capaz de hacer una cosa tan fácil. ¿Ves? Las piedras están compuestas de átomos. Existen sobre la tierra, como las estrellas que brillan en el cielo. ¿Ves? Destruir alguna cosa significa destruir todos sus átomos, ¿entiendes? Sella, concentra tu poder. Es la única manera de hacerlo. Concentra también tu espíritu. Ambos son tu gran fuerza. Concéntralo sobre el punto que vas a golpear. Sobre el punto que vas a golpear. Concéntralo. Concéntralo. Sella. Del mismo modo que el universo nació gracias a una gran explosión hace millones de años, el pequeño universo de tu joven cuerpo nació como resultado de otra gran explosión y creó esa poderosa energía en tu interior. ¿El universo? Te contaré la historia de tu dinastía. Los auténticos caballeros reciben una energía sobrehumana gracias a la explosión cósmica que se produce en ellos.